Richard Carapaz ha sido el ganador de la 11ª etapa del Giro de Italia tras hacer un ataque en los últimos 9 kilómetros de la etapa en la subida final de la segunda etapa de la segunda semana. Una victoria espectacular del ecuatoriano que se demostró demasiado fuerte, un ataque con muchísima potencia y demuestra que va a ser un rival a tener en cuenta tanto para más victorias de etapa como para la clasificación general. Tremenda la victoria de la locomotora del Carchi. Una etapa donde desde el principio veríamos un recorrido bastante atractivo, ya que había una subida en el Col de San Pellegrino a más de 90 kilómetros de la meta, y también después de una contrarreloj en una etapa 9, la cual había dejado la general completamente patas arriba, bastante apretada, con muchísimos corredores en el top 10 en distancias muy cortas, y sabíamos que ese día, después de 2 días tan intensos, podría significar que habría más movimientos por parte de corredores de la clasificación general. El equipo UAE con Isaac del Toro y Juan Ayuso liderando la clasificación general, y también corredores como Brandon McNulty o Adam Yates cerca de la contienda, mientras que corredores como Primo Roglic estaban ya mucho más adelantados en la general después de un mal día en la jornada número 9 y se metían de nuevo en la pelea por el Giro. También corredores como Simon Yates hicieron una gran contrarreloj, Antonio Tiberi, y ahí veíamos todo el top 10 con corredores que están muy cerca en distancia, y también un Egan Bernal que está en el puesto número 11, muy cerca del top 10. Así que de esa manera fuimos a la subida del Col de San Pellegrino, donde en un principio el equipo Ineos y el equipo UAE eran los que ponían el ritmo, más que nada el equipo UAE, hasta que a falta de 94 kilómetros para la línea de meta llegaba el ataque de Egan Bernal, como siempre muy valiente el colombiano. Llevan 3 días de acción del Giro de Italia, que gracias a lo que hace Egan es que el Giro se termina rompiendo completamente, ya que Egan Bernal llevan 3 días seguido atacando y sin ninguna duda demuestra que es un corredor que está en muy buena forma y demuestra la ambición que tiene, un corredor que nunca se rinde, nunca le gusta estar detrás y siempre pelea por los mejores puestos. En aquel momento vimos como Juan Ayuso le decía a Rafael Menca que lo dejara seguir a él, al corredor colombiano, mientras que Isaac del Toro se iba a rueda del corredor español. En mi opinión, si hablamos de términos de estrategia de equipo, fue un poco equivocada la idea, ya que yo creo que en ese momento del Toro debe dejar que Roglic o que otros corredores fueran a seguir a Ayuso en vez de cortar el mismo el ataque del corredor español, porque ahí yo creo que pudieron haber roto completamente la carrera. De hecho, en aquel momento quedaron solamente los 3 que se fueron al ataque y los demás les costó un poquito más poder seguir el ataque de Egan Bernal. Pese a esto, hubo un pequeño reagrupamiento después, gracias a un ritmo de los demás corredores que venían por detrás, y el equipo UAE no quiso forzar más debido a que uno de sus líderes, como era Adam Yates, se le veía sufriendo y se le veía cortándose el pelotón, por lo que el equipo UAE decidió bajar el ritmo y de esa manera mantenía a sus 3 líderes acoplados para la clasificación general. Por lado de la fuga, estaba en un principio Fortunato, el líder de la montaña, yendo por sus puntos de la montaña, el cual los consiguió, mientras que por detrás Pello Bilbao, Nairo Quintana y Wout Poels se unían a la escapada con Lorenzo Fortunato, que pese a que la fuga llegó a tener una distancia de casi 3 minutos, gracias especialmente a un ritmo del Trek de Mats Pedersen en busca de tal vez buscar una victoria con Ciccone o con Vasek, fueron los que pusieron el ritmo para romper y para cerrar el hueco con la fuga del día. Así que de esa manera nos dirigimos a la última subida del día, que se coronaba a 5 kilómetros de la línea de meta, por lo que tal vez podrían haber ciertos movimientos para la general. Y de esa manera llegó el primer ataque, el ataque de Richard Carapaz a 9 kilómetros de meta, un ataque el cual fue muy fuerte, con demasiada fuerza, y se fue hacia adelante, de esa manera abriendo hueco frente al equipo UAE, que parecía en un principio no importarle mucho. Pese a esto llegó una serie donde Isaac del Toro, el líder de la clasificación general, pero un ataque el cual fue cerrado inmediatamente por sus rivales, y el equipo UAE, al tener a Adam Yates, a Juan Ayuso y a Isaac del Toro en el pelotón, no tenían con quién trabajar para cerrar el hueco de Richard Carapaz, por lo que los 3 líderes no estaban dispuestos a trabajar para el otro, y de esta manera esperaron a que volviera Rafael Maica y que volviera Brandon McNulty al pelotón para que pusieran el ritmo y mantuvieran a raya al corredor ecuatoriano. De esta manera Carapaz logró aumentar la ventaja a 35 segundos y con esa diferencia coronaba el puerto final. Así que quedan 5 kilómetros de un falso llano en ascenso, donde más allá de que el equipo UAE apretó un poco el ritmo, no fue suficiente para alcanzar a Richard Carapaz, que se llevaba la 11ª etapa, su primera etapa en la temporada, su primera etapa en este Giro de Italia, y vencía con demasiada autoridad, un ataque muy fuerte, en el cual se le vio como esos ataques de antaño que él hacía, como en 2019, aquella etapa 14, muy similar, con muchísima fuerza se le veía al corredor ecuatoriano, y que ya venía demostrando durante todo el Giro que estaba en muy buena forma. Así que esto lo termina de confirmar, una victoria para Ecuador muy importante, una victoria para Carapaz muy importante, y también para el equipo Education First, que demuestran que están en un nivel muy bueno para poder luchar con Carapaz por la clasificación general y especialmente por el podio. Y también se demuestra que corredores como Egan Bernal, Giulio Ciccone o Simon Yates también, ¿por qué no?, podrían romper la carrera, viendo que el equipo UAE está tan disperso en sus líderes que ni siquiera están dispuestos a trabajar el uno para el otro, y de esa manera perderán muchísimas etapas y seguramente les podría significar un buen golpe en un futuro. Pero bien, excelente victoria de Carapaz, excelente victoria, así quedó el top 10 de la etapa número 11 del Giro de Italia 2025.
Con la victoria de Carapaz, a 10 segundos llegó el grupo principal con Isaac del Toro en segundo lugar con más bonificaciones. Tercero llegaba Giulio Ciccone, cuarto Tom Pidcock, quinto Egan Bernal, sexto Tiberi, séptimo Ayuso, octavo Einer Rubio, noveno Derek G y décimo Diego Ulisi, mientras que ahorita también llegó al mismo tiempo, igual que Simon Yates y otros corredores como también Tim Aresman. Así queda la clasificación general de la etapa número 11, con un Del Toro que aumenta su diferencia a 31 segundos, 6 segundos sobre Juan Ayuso, Antonio Tiberi a 1.07, Simon Yates a 1.09, Roglic a 1.24, Carapaz que sube al sexto lugar desde el noveno a 1.56, Giulio Ciccone sube al séptimo lugar a 2.09, la dupla UAE McNulty Adam Yates noveno, octavo y noveno a 2.16 y 2.33, mismo tiempo que Tim Aresman, mientras que en el top 20 tenemos de acuerdo como Egan Bernal, el puesto número 11 a 2.39, 12 Derek G a 2.43, Michael Storer a 3.20, Tom Pidcock a 3.47 y Einer Rubio a 4.09, un Giro de Italia el cual está en un principio se ve un dominio del UAE, pero etapas como la de hoy te dejan claro que hay mucho desorden dentro del equipo y que en las etapas de montaña hay muchos escaladores que tienen un nivel muy alto, véase Egan Bernal, véase Richard Carapaz, véase Giulio Ciccone, que van a intentar atacar y ahí veremos cómo va a reaccionar el equipo UAE, porque yo creo que con las estrategias que están usando también va a dejar vivo a Primo Roglic y eso lo pueden pagar muy caro en la última semana. Así que veremos lo que pasa el equipo UAE, porque yo creo que tanto la victoria de Carapaz fue obviamente un gran mérito de Carapaz y fue una victoria muy buena por parte de él, pero en gran parte el equipo UAE con 3 corredores no supieron qué hacer. Y es algo que va a pasar constantemente, así lo vimos también en el ataque de Egan Bernal, que lo que les digo, yo creo que lo mejor que puede haber hecho el equipo UAE fue dejar que Ayuso se fuera y que otros corredores se daran el hueco del corredor español para desgastar así, por ejemplo, a corredores como Roglic. Y sin embargo, parece que todos están corriendo a ser los líderes y de esta manera yo creo que no va a haber una estrategia clara, sino que cada uno corra lo suyo y eso posiblemente les puede pasar muy caro cuando en etapas de montaña muy duras con muchos puertos hayan ataques lejanos y no sepan cómo reaccionar, porque eso puede salir muy mal por parte de ellos, porque definitivamente no siempre van a poder depender de lo que haga McNulty o de lo que haga Rafael Maica. Así que este Giro está cada vez más interesante y cada vez más bonito. Desafortunadamente estas semanas, segundas semanas, no tiene el mejor recorrido. Yo creo que más allá de esta etapa no va a haber mucho movimiento, sin embargo si hay algún movimiento yo estaré más que pendiente para informarles. Pero yo creo que podemos esperar que en una última semana con etapas como la etapa 16, la etapa 20, la etapa 19, veremos mucho espectáculo, así que yo espero que será un Giro de Italia muy bonito, que tiene muy buena pinta, porque siento que ya en los últimos 3 o 4 días ya ha habido más movimientos y realmente parece que la general va a estar muy apretada durante toda la carrera, así que yo creo que veremos cómo reaccionan los demás rivales, cómo reaccionará el UAE frente a ataques de escaladores como Carapaz o Egan Bernal, y también ver cómo reaccionarán Primo Roglic a las decisiones del equipo UAE. Así que señores, eso fue todo por el video de hoy. Denle un buen like, Richard Carapaz, una victoria espectacular. Espero que siga así, porque yo creo que Carapaz tiene el potencial para poder romper completamente ese Giro de Italia junto con el colombiano Egan Bernal y Giulio Ciccone. Yo creo que ellos tres serán una clave muy importante y sin ninguna duda nos van a dejar un Giro más que interesante y pueden mover completamente la carrera. Así que yo creo que estén atentos a ese Giro de Italia, porque seguramente va a ser muy espectacular de aquí hasta el final. Así que eso fue todo. Recuerden que soy Eduardo Carrasco de Majesty Cycling y los invito también a seguir a mi canal de mi podcast, donde hablo de fútbol, hablo de ciclismo, hablo de NBA, hablo de Fórmula 1, hablo de varios deportes. Se los dejaré en la descripción del video, ahí dejaré con el último minuto y nos veremos en un próximo video. Gracias a todos por verlo, los invito a suscribirse, a dejar un buen like, también a dejarme su opinión sobre qué opinan sobre lo que estamos viendo hasta ahora en el Giro de Italia, sobre qué puede hacer el equipo UAE para poder realmente manejar bien a sus 3 corredores.